Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 238 con un invitadazo. Digo, la verdad es que, bueno, hijo, contador público, maestro en contribuciones, abogado, certificado en general y en disciplina fiscal, diplomados, bueno, socio director del despacho Hernández Galindo, consultores fiscales, gran capacitador, o sea, gran maestro, mi maestro, o sea, expositor, por supuesto, de maestría en impuestos en prestigiadas universidades, autor y coautor de más de 25 libros, asesor, obviamente, y comentarista de la entrevista ICEF, miembro del Colegio de Contadores. Bueno, ¿qué quieren que les diga? La verdad es que yo tenía muchísimo entusiasmo en invitar a mi querido amigo Jesús porque lo sigo, porque le aprendo, porque le agradezco, lo reconozco. Ya teníamos que esto medio platicado, él muy gentilmente, muy así como es. Nada más era cuestión de pedírselo, pero además que no sea la primera vez que está aquí con nosotros. La verdad es que es un privilegio, es un gusto contar con su presencia. La verdad es que es un gran profesionista, profesional en la materia y es un gran capacitador, instructor, maestro, catedrático y sobre todo, bueno, los que hemos estado en aulas, en eventos y en foros, pues la verdad es que siempre nos genera no solo esa inquietud de conocer más, sino que además nos genera ese conocimiento y lo hace de una manera fácil y sencilla, de tal manera que se aprende muy fácilmente con Jesús, mi maestro. Pues por supuesto, pues hablamos de Jesús Hernández y bueno, pues por supuesto muy activo, sobre todo CONICET, que es una institución de mucho prestigio, y no solo ahí, en el colegio se lo pueden encontrar, y la verdad es que le apasiona lo que hace. Yo me siento muy entusiasmado de que esté aquí con nosotros. Gracias, Jesús, mi querido amigo, mi querido maestro. Agradecerte, reconocerte y por supuesto aprenderte. Y con este gran tema que a mí me fascina porque estas carencias de conceptualizaciones, que este desencuentro que existe entre contribuyentes y la autoridad fiscal, al no existir realmente definiciones claras, contenidas en la legislación tributaria, conceptos ambiguos, indefinidos, paralegales. Ay, pues es que yo siempre he pensado que no se deben de aplicar conceptos jurídicos luego indeterminados, Ujú. indiscriminadamente, sino que se requiere de un análisis o trabajo normativo que revierta, en esas estamos, y qué mejor que tú, en esas estamos, que revierta no sé, perdóname a ver si coincides, y ojalá no coincidas, eh, la arbitrariedad y prepotencia por parte de la autoridad fiscal, en donde, pues, oye, pues no todas las operaciones, siempre le hemos dicho, oye, espérame, es que no todas las operaciones o actos de comercio tienen un resultado físico, tienen una existencia concreta, total, o sea, se permite demostrar pues con otros elementos o algo que nos permita demostrar la realización de los actos jurídicos empresariales del contribuyente, es decir, este, estos temas, a ver qué mejor que tú, platícame. Así que don Jesús Hernández está aquí con nosotros en Conversando con Orfe y yo voy a sacar mi pluma, voy a tomar nota y voy a tomar una clase más de las que, por supuesto, siempre es un gusto tomar con Jesús. Platícanos, mi querido maestro y amigo, bienvenido aquí a tu casa, Jesús. Gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Verdaderamente es un honor y escucharte no solo es una delicia, me hace sentir
las nubes. Me siento como pavo real. Y bueno, debo reconocer, don Carlos Orozco, amigo ya de bastantes años, ¿verdad? En el que hemos coincidido en distintos foros, hemos tenido la oportunidad de platicar, de intercambiar algunas ideas. Y efectivamente no coincidimos en todas, lo cual nos da una dinámica además bonita, porque a mí lo que me agrada de dos personas que en algún momento intercambiamos ideas, intercambiamos posturas, es ese respeto que existe entre nosotros y que nos ha llevado a tener esta bonita amistad, que heredamos una tradición también de muchos años atrás y que yo tengo que reconocer que, pues, don Carlos Orozco representa esa herencia directa, ¿verdad? También de don Carlos Orozco Felgueres, Ujú. que ha sido maestro y formador de muchos de nosotros, definitivamente sí. Puedo decir incluso que las instituciones que hoy estamos porque don Carlos Orozco es toda una institución efectivamente que nos hereda una serie de conocimientos, de visión y de análisis de la ley, sobre todo en esa búsqueda de una exégesis profunda en la que pudiéramos también vertir una argumentación en favor de los contribuyentes, porque todos aquellos que hemos prestado nuestros servicios a la iniciativa privada, estamos siempre, siempre en un irrestricto apego a la ley. Y efectivamente ello también nos lleva a una interpretación o a una serie de interpretaciones de distintas disposiciones, las cuales siempre están buscando en favor del contribuyente la propia aplicación de la norma sin ninguna ruptura de la misma. Esta tradición la podemos observar entre dos personajes que en su momento pues, fueron socios y circunstancialmente establecieron dos líneas separadas, pero que en algún momento se encontraron, ¿verdad? Era don Orozco, don Carlos Orozco, toda la institución que hoy heredas tú, amigo Carlos Orozco, y Efraín Lechuga, que también Claro, representa esa otra línea, que hoy es el Instituto Superior de Estudios así Fiscales. es. ¿Ah? Y lo bonito de esto es que nos podemos sentar y platicar y como hemos dicho, hemos coincidido en diversos foros y hablar de un tema como el del día de hoy que va a partir desde mi perspectiva con dos conceptos que son sumamente complejos en sí mismos y que traen adicionalmente también una serie de prejuicios en donde el primer concepto que hoy se utiliza muchísimo es el de la estrategia fiscal. Esta Ujú. figura o esta institución muy utilizada dentro del ámbito tributario, tanto por contadores como por abogados, yo creo que ha sido también generalizada y hoy hay personas que la utilizan sin conocer bien a bien lo que significa la estrategia. Esto equivaldría a tener a lo mejor una serie de disciplinas, de estudios, de análisis, que si lo lleváramos a la metáfora de aquellos que se dedican al deporte o al arte, por ejemplo, al arte marcial, el establecimiento de una rutina o de una serie de rutinas que van a llevar o que van a conllevar toda una forma de defensa frente al ataque de la contraparte, no del enemigo, pero sí vamos a decir de la contraparte, eh, significa una disciplina de años, no solamente de un momento, y es por ello por lo que refiero que la estrategia fiscal necesariamente es producto de toda una serie de análisis, de estudios, de formación académica, de respaldo profesional. Pero Ujú. ello va a recaer en esta otra figura que también podemos decir distinguió, sobre todo distinguió en su momento y a todos aquellos que hemos sido seguidores de la línea de don Carlos Orozco, planeación fiscal. Una serie de Ujú. historias que podríamos contar desde aquellos tiempos y que, bueno, han sido algunas platicadas, en mi caso, por don Efraín Lechuga Santillán, a quien le mando un saludo también, y que en el momento en el que en su juventud se encontró con don Carlos Orozco, hicieron una sinergia, empezaron a generar esta llamada planeación fiscal, que también conlleva todo un conjunto de estudios y análisis que tendría que venir de estos maestros. Hoy en día se dice, y ya también desde hace algunos años, que las autoridades fiscales rechazan y odian a la planeación fiscal.
Esa es una primera parte en donde yo no estoy de acuerdo y debo decir que desde que era estudiante escuchaba mucho esto. No puedes hablar de planeación fiscal porque es anatema para las autoridades fiscales. Y Mm, también yo creo que eso es un prejuicio que se ha ido alimentando desde fuera. Porque si comprendemos el ámbito que le corresponde a las autoridades con la recaudación, vamos a llegar a la conclusión de que tienen a lo mejor una tarea que puede ser ingrata, puede ser sumamente ingrata, debido a que ni siquiera ellos deciden como organismo, el Servicio de Administración Tributaria, no decide cuánto va a recaudar. Cada año le imponen una meta que vamos a encontrar en ujú. los ingresos de la federación y digamos que es su meta mínima. De ahí hacia arriba lo que pueda pues recaudar va a ser un valor agregado. Pero además tenemos un importante reto a nivel internacional cuando, por un lado, nos están presionando desde hace décadas respecto de esta medida de recaudación en función del PIB. ¿Cuánto recaudan los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE? ¿Y cuánto está recaudando México? A partir de las reformas y sobre todo reformas de gran calado, como la del año 2002 con una nueva ley del la del año 2004, que sienta bases muy importantes en el ámbito de la tributación digital, con una modificación significativa en el Código Fiscal de la Federación. La del año 2012, que refiere ya el comprobante fiscal digital por Internet, como hoy lo conocemos, y la reforma del año 2014, que también renueva a la ley del impuesto sobre la renta. Pero en los últimos años, y sobre todo podríamos decir en los últimos 5 años, se ha generado todo un ambiente de mayor intensidad, de temores, de miedos. ¿Por qué? Porque tenemos una reforma en el año 2020, la cual pone un especial énfasis en la comisión de hechos que la ley señala como delito. Y si bien antes podía haberse referido a que la persona que está realizando un negocio que es lícito, que es sano, tuviera una responsabilidad de carácter administrativo, se pone un especial énfasis para que esa persona se convierta en un reo. En aquel momento, así como en la reforma del año 2022 y las últimas reformas, sobre todo a la Constitución, recordemos la de este mismo año 2025, con ese segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la pérdida de la libertad por este tema tan discutido que qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un Ujú. análisis objetivo, señaló que esto sí era inconvencional y que por lo tanto no puede ser aplicado. La prisión preventiva oficiosa para una persona que está realizando negocios que son de carácter lícito. En este contexto podemos hablar entonces de que la planeación fiscal pueda estar fundamentada o pueda estar basada en cuando menos 4 pilares de suma trascendencia. El primer pilar, por la propia requisitos de deducibilidad, como es el estrictamente indispensable. Un concepto complejo, una figura jurídica que también ha merecido el análisis de los criterios jurisdiccionales en los cuales se establece que está bien que no haya una definición en la ley porque tiene que adecuarse a cada una de las circunstancias Ujú. contribuyentes. Encontramos un segundo pilar que tiene que ver con este artículo 69b, una disposición con la que en eso sí coincidimos, Carlitos, tú y yo, que ha sido una disposición de suyo compleja, que ha sido de un recorrido jurídico, un análisis en donde constantemente aquellos que representamos a los particulares en los tribunales estamos combatiendo partes oscuras o estamos tratando de dilucidar aquello que permita cumplir con la seguridad jurídica y sobre todo en esa vertiente de taxatividad que regularmente es. ¿Por qué? Porque efectivamente, a pesar de que todo parte de un acto administrativo, puede recaer en un ámbito de carácter judicial. Y si desde el ámbito administrativo no reclamamos el derecho
que tiene el contribuyente a esa certeza jurídica, podríamos recaer en severas consecuencias. Ese artículo 69M, referido a la materialidad, después de tantos años ha sufrido una serie de modificaciones, ha sufrido una Ujú, serie de comportamientos por parte de la autoridad en su aplicación. Pero debemos destacar de manera importante en este segundo elemento, por ejemplo, el octavo párrafo de esta disposición, que concluye señalando que en su caso podría considerarse que existen operaciones amparadas en comprobantes fiscales y que puedan ser considerados como actos simulados o como contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Es ahí donde encontramos un enlace ya muy delicado, extremadamente peligroso para muchos de los contribuyentes. Y vamos a tener un tercer pilar, el cual vamos a enlazar con este 69B y que tiene que ver con la razón de negocios. Este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación también ha sido objeto de una serie de estudios de análisis, no entró en nuestra legislación de manera directa, pasaron una serie de años de propuestas para que pudiera permearse en nuestra legislación con una serie de elementos que también se antojan a oscuros y que sin embargo van a irse aclarando también con el paso del tiempo, al menos en estos 5 años en los que ha dado a luz la disposición del 5A hablando de la razón de de negocios. negocios. Ujú. Creo que uno de los elementos más importantes es ese último párrafo, el cual hace referencia a los límites que tiene la autoridad en el ámbito administrativo. Y la otra parte, la que nos preocupa, los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación de la búsqueda de esa razón de negocios, la cual dice, pues te limito a ti autoridad simplemente a la determinación de contribuciones, a la determinación de accesorios y a la imposición de sanciones de carácter administrativo. Pero abre una posibilidad, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse en relación a la comisión de los delitos previstos en este código. Bueno, ya tenemos entonces dos disposiciones que finalmente nos están llevando, por un lado, sí, a que la autoridad pueda ejercer facultades, a que la autoridad pueda determinar contribuciones, pero que no se detengan ahí las situaciones, sino que haya la posibilidad de una consecuencia delicada en la pérdida de la libertad de una persona o de varias personas. Y en este caso, incluso con esta modificación que se da a partir del año 2008 en el nuevo sistema de justicia penal, en el cual la persona que es una ficción jurídica, una persona moral, puede ser vinculada a un proceso de carácter penal, pero por supuesto las personas físicas que han tenido que ver con esa persona moral van a correr una suerte de carácter similar, empezando Ujú. el administrador único o los miembros del consejo, por el director general o por el gerente general. Estas figuras que también guardan una relación directa por representar la voluntad de una persona moral van a tener una repercusión respecto de estos actos que pudieran en algún momento ser calificados como hechos con apariencia de delito. Y entonces vamos con el cuarto pilar que podemos señalar como la razonabilidad. Esta razonabilidad que vamos a encontrar también diversas disposiciones dentro de la propia ley y, por ejemplo, destaca de manera importante la fracción novena del artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta cuando refiere la realización de operaciones entre partes relacionadas, ¿verdad? Algo que conocemos mucho de manera común como el estudio de precios de transferencia y que va a marcar que una operación debe tener un valor o debe estar valuada, pero con una comparativa del mercado. Esto también ya ofrece en sí mismo una serie de problemas que por supuesto no son nuevos,
desde hace 30 años, 1995, cuando México adopta este estudio de precios de transferencia para la realización y evaluación de operaciones entre partes relacionadas y toma como elemento, porque así la propia ley lo señala, porque si observamos el último párrafo del artículo 90, el artículo 176, el artículo 177, vamos a encontrar en él que hace referencia a este estudio de precios de transferencia, pero acorde con las guías que emite la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Señala ahí las que emitió en 1995 o sus equivalentes que sean renovadas o publicadas con posterioridad. En estos momentos, por supuesto, ha habido ya una serie de modificaciones y hace un par de años que se ha publicado la última versión de estas guías. Entonces, estos cuatro pilares podríamos decir que son los que dan una fortaleza a la planeación fiscal de cualquier entidad, que no es mal vista por las entidades recaudadoras, porque la planeación es una necesidad de carácter administrativo. Y por supuesto, la derivación tributaria es solamente una pequeña rama que no solamente es un requerimiento por parte de cualquier administrador, no, es una exigencia en existencia de cualquier ente que realiza negocios. Puede vivirse si no se tiene una planeación. Por lo tanto, de los cuatro elementos que hemos señalado, los cuatro pilares que hemos señalado que en donde debe estar basada esa planeación, podemos incrementar uno más, uno que es una exigencia para el contador. Hablamos en este caso de que desde la perspectiva de Jesús Hernández, este postulado de las normas de información financiera denominado substancia económica puede contener a los cuatro anteriores. ¿Por qué? Porque también ya le da un carisma respecto de estas simulaciones. Fíjense qué curioso porque sentencian las normas de información financiera. Cuando la forma jurídica no coincida con el fondo, el contador deberá atender al fondo y no a la forma jurídica. Vaya, santa tarea que le ponen al contador en el momento en el que esto se establece, porque entonces quiere decir que hay una figura que está completamente cubierta o revestida de juridicidad, pero que en el fondo las personas que conocen el negocio, que realizan el negocio, saben que está falseada. Es aquí entonces en donde empezamos a cuestionar y a cuestionarnos desde una perspectiva netamente financiera, desde una perspectiva contable. Entonces, yo contador debo identificar y en su caso solicitar el apoyo de los juristas especializados para poder identificar cuándo está revestida solamente de juridicidad y en el fondo tiene alguna otra verdadera imagen y verdadero propósito. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando ordinariamente un empresario dice, yo quiero sacar dinero de mi entidad? Y tiene todo el derecho, porque para eso creó su empresa, para eso la hizo, para que le diera dinero. Sin embargo, cuando entramos al tema de dividendos, nos damos cuenta que sacar dinero de una empresa vía dividendos es extremadamente elevado. Puede ser esto, ¿verdad? Porque de por sí la entidad paga un 30%, pero decimos ese 30% a la luz de los dividendos solamente es un pago provisional. En realidad lo es, sí, porque en el momento en el que la entidad decide que se van a distribuir los dividendos, hay una retención adicional de un 10% sobre el monto del dividendo que se distribuye. Hemos identificado el análisis que el legislador hace en su momento para decir, si tú le aplicas el 10% a un dividendo que ya pagó el 30%, en realidad estás aplicando el 10% sobre el 70%. Me explico, si yo tengo un dividendo bruto de 100, Sí. al cual le aplico la tasa del 30%, entonces me queda neto un 70% como riqueza real y disponible. Cuando la entidad quiere disponer de ese 70%, le tiene que aplicar un 10%
lo cual significa que paga un 7% adicional del impuesto. Ujú. Ya llevamos un 37%. Pero en el momento en el que el socio acumula en su declaración anual el dividendo que ha obtenido, va a acumular el 100%. Porque si bien es cierto, la ley dice, te doy la opción de que tú acumules el impuesto si quieres. Si no lo quieres acumular, entonces calcúlalo sobre el 70%. Pero sabemos que eso te va a llevar a una doble tributación. Entonces la opción finalmente se convierte solamente en una exigencia para no pagar doble el impuesto sobre la renta. Correcto, entonces acumulas el 100, te vas a acreditar solo 30 porque el 7% que te retuvieron, ese no te lo puedes acreditar, la ley dice que es definitivo. Y resulta que el impuesto que va a pagar el accionista aplicando las tarifas le da igual al 35%. Consecuentemente, se acredita el 30, paga el 5 diferencial. Pero entonces, ¿cuánto pagó? 30 que la persona moral pagó, 5% que se le está cargando al accionista en su declaración anual y 7% que le retuvieron cuando le distribuyeron el dividendo. Esto significa una tasa del 42% de la utilidad. Bien, entonces vamos a esa parte. El señor accionista dice, oye, señor fiscalista, dame una estrategia, fíjense, dame una estrategia para no pagar ese 42%. Y entonces el estratega, sin hacer un análisis del contexto, es posible que lo primero que se le ocurra es, no te preocupes, hombre, ¿qué te parece si sacamos el dinero dividido en partes? Una parte para tu esposa, otra parte para tu hijo y otra parte a lo mejor para ti como accionista. ¿De acuerdo? Puede, Divide y vencerás. claro, porque hay una enseñanza de aquellos tipos de tu papá, ¿no? Que él decía, pulveriza la base, pulveriza. Sí, Entonces, sí, la planeación fiscal está en el número de hijos. claro, y vaya para los que Si no te... quieren pagar impuestos, entonces tengan hijos, decía. Pero a lo mejor que no lleven tu apellido para que de esta manera no sean partes relacionadas. Exacto, independientes. Bueno, como podrán ustedes Muy observar. bien, Jesús, muy bien. Pero fíjate, y Ok. además que de esta manera no tengan nada que ver con la empresa y los puedas meter como recicos. Sí, sí. Y entonces le pegaste al impuesto, pero sabroso, sabrosísimo. Nada más que ahora viene la otra parte, ¿no? Porque digo, ya aquí está bonito todo esto que acabamos de decir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la autoridad observa esto y dice, a ver, Ujú. contribuyente, te estoy observando, te estoy observando. Estás sacando dinero, pero y le estás poniendo la figura de comisión mercantil. Desde la perspectiva, primero, de la razón de negocios, así como del estrictamente indispensable. Nada más estos dos. ¿Cuánto estabas vendiendo antes de sacar y de pagar estas comisiones? Bueno, se estaba vendiendo 100. ¿En cuánto se incrementó cuando contrataste, porque firmaste un contrato de comisión mercantil con estas personas? ¿En cuánto se incrementaron tus ventas? Así es. Újole, pues no, realmente no crecieron, se mantuvieron o crecieron, pero una pequeñísima cantidad. Ah, fíjate, o sea, tu beneficio económico es de un 2 o un 5% que crecieron tus ventas o tus ingresos, y sin embargo tú tienes una deducción que creció en el doble, 10%, 20%, que son las comisiones que estás pagando. Entonces tienes un beneficio económico realmente pequeño comparado con el beneficio fiscal que estás teniendo. Oye, pero a ver, entonces el beneficio fiscal, ¿qué es? La reducción del impuesto o la eliminación del impuesto. Y en el peor de los casos, el diferimiento. Pero finalmente algo lograste. Ah, caray, entonces no es estrictamente indispensable que tú pagues las comisiones. Entonces tampoco tienen una razón de negocio porque solamente lo estás pagando
para tener una deducción, pero por otra parte y a la luz del 5A, para pegarle al impuesto, porque no me estás pagando lo que tendrías que pagarme. Y es aquí en donde comienzan los problemas respecto de, vamos a ver el contrato que tú estás celebrando y si ese contrato efectivamente tiene la materialidad, si ese contrato tiene la razón de negocio, si ese contrato tuvo el estrictamente indispensable y si tiene la razonabilidad, porque a su momento decíamos que no sean partes relacionadas, porque directito, vámonos al estudio de precios de transferencia y vamos a ver cuánto le estás pagando a tus comparables internos o a los comparables externos. Pero por supuesto que va a haber comparables internos y entonces tu mejor o tus mejores vendedores, cuánto están cobrando de comisiones a la luz de estos nuevos comisionistas. Y es entonces cuando la situación puede tornarse complicada y es ahí en donde vamos a encontrar toda una materia para discutir y para pelear en los Sí, tribunales. ninguna parte independiente haría lo que tú haces. Fíjate. Efectivamente. Pero la otra parte, oye, ¿y estos comisionistas quiénes son? No, o sea, pregúntale a los trabajadores, a los vendedores. ¿Tú conoces a estos comisionistas? Pues no. ¿Los has escuchado mencionar? A lo mejor sí, he escuchado sus nombres, pero no sé quiénes sean. Nunca vienen, porque pues obviamente todo es una simulación. Y a lo mejor desde la perspectiva del privado, o sea, del empresario, podríamos decir, pues yo puedo hacer con mi dinero lo que se me dé la gana. Sí, pero cuidado. Acuérdate que 30 centavos de cada peso de la utilidad ya no son tuyos, le corresponden al erario público. Entonces ya no puedes decir yo puedo hacer conmigo, con mi dinero lo que se me dé la gana, porque para empezar, entonces ya no es tu dinero, es de un ente de carácter particular que tiene una vida jurídica también de carácter particular. Es entonces aquí cuando comenzamos con la problemática respecto de, bueno, si estas disposiciones que hemos visto y otras, ¿por qué? Porque por supuesto las estrategias fiscales y la planeación fiscal pueden estar basadas no solamente en esta operación sencillita que acabamos de describir, sino en muchas otras. ¿Qué te parece si hacemos una fusión de entidades y esa fusión nos va a servir para poder aplicar y tener los beneficios de las pérdidas? Ah, no, pues por eso nos cerraron la puerta a las pérdidas. Por eso incluso también en ese 69 BEBIS hay una transmisión indebida de pérdidas. ¿Por qué? Pues porque la operación fue producto de una planeación fiscal. Entonces te cierro la puerta. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Y digo, no solamente en México, porque a nivel internacional podemos observar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha estado trabajando fuertemente en estas planeaciones fiscales, tanto que cuando se modifica, por ejemplo, el artículo 199, más bien cuando surge el 199 en el Código Fiscal de la Federación para establecer 14 fracciones, las cuales dice, aquí te describo de manera general Ujú. planeaciones fiscales, que además reciben un calificativo, agresivas. A partir de esa adición al Código Fiscal de la Federación, entonces podemos hablar de planeaciones fiscales agresivas y no agresivas. A partir de ese parámetro, porque entonces sí podemos decir una planeación fiscal agresiva es aquella que reúne alguno de los requisitos establecidos en ese 199 en cualquiera de las 14 fracciones. Oye, pero el hecho de que yo tenga que dar a conocer a las autoridades fiscales mi planeación fiscal, ¿con ello quiere decir que me la están validando? No, 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 porque la propia disposición dice, yo no te estoy autorizando ni te estoy validando nada, solamente me estás dando a conocer lo que estás haciendo. Pero entonces sí podríamos sobreentender que cuando tú haces este tipo de informe, no te lo van a rechazar ni te pueden decir esto está mal hecho, porque se entiende que estás dando todos los elementos jurídicos por los cuales estás realizando esos actos jurídicos. Bien, y entonces aquí la otra parte es, y los actos jurídicos que estás realizando están revestidos de realidad o tienen un matiz únicamente con el objeto de poder minimizar el impacto tributario.
¿Por qué? Porque sanamente podemos decir toda planeación tiene el legítimo derecho de buscar mayores utilidades. Entonces, yo siempre he dicho de manera un tanto dinámica y a través de una metáfora. Si podemos observar cómo se mueve una entidad, para efectos financieros podemos dibujar una guitarra. Mayores ingresos, menores costos y gastos, mayores utilidades. Pero para Ujú. efectos tributarios, lo que resulta ideal es un balón de fútbol americano. El pico superior indica ingresos. ¿Cómo fue que esos ingresos, que siendo reales, no pagan impuesto? Ah, pues porque tienen una reclasificación o una recaracterización. ¿Y cómo lo hicimos o para qué lo buscamos? Para no generar el objeto del impuesto o para que cayeran en algún grupo de los exentos o alguna otra circunstancia que permitiera su reducción para efectos fiscales. Y lo deseable es entonces que nuestras deducciones autorizadas sean la parte más gordita del balón, de suerte que nuestro resultado sea prácticamente nulo. O sea, tengas una utilidad fiscal tan chiquitita que no Me tengas. gusta. Ujú. Entonces, estas dos figuras nos permiten didácticamente identificar por qué la creatividad nos ha llevado a tratar de eludir el impacto tributario y la elusión, podemos decir que incluso histórica y doctrinalmente ha sido aceptada. De suerte que en libros incluso del siglo pasado, donde algunos de nuestros doctos antepasados, juristas de gran prestigio y calado, han señalado que la elusión fiscal es perfectamente aceptable e incluso resulta plausible porque está basada en un análisis de las normas jurídicas del derecho impositivo vigente, pero además en su respecto irrestricto. En cambio, la evasión irrumpe completamente con la ley, la viola y en algunos casos es descarada, es violenta, es agresiva y por eso debe Ujú. ser despreciable. Pero ¿hasta dónde esa práctica de la elusión puede ser sana? Voy a citar uno de los ejemplos más comunes y que no necesariamente significa la calificación de bueno o malo, porque debo decir con el debido respeto para todos los que nos están oyendo y los que nos van a escuchar. Es solamente un ejemplo en donde ni se denuestra ni mucho menos se resta valor a la acción que están realizando. Vamos a pensar en una persona que en la Ciudad de México tiene un auto de lujo. Pueden ser varios, pero voy a hablar de uno que si registra sus placas en la Ciudad de México va a pagar una alta contribución de carácter local. Y entonces, ¿qué hace? Oye, pues voy a registrar mis placas en el estado de Morelos. Y no les estoy dando ideas, estoy diciendo algo que ocurre de manera muy frecuente, ¿verdad? Entonces, cuando Claro. registro mis placas en Morelos, la contribución se va a caer. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo hiciste si tú no tienes casa en Morelos? Bueno, pues pedí prestado un domicilio, le pedí a algún amigo que radica en el estado su domicilio para de esta manera ahí registrar mis placas. Oye, entonces, ¿de qué estamos hablando? De una simulación. Ah, no, pero es que está basado en una estrategia fiscal. Sí, sí, está bien, está bien. Pero ello no le quita el que estés simulando el acto y consecuentemente el hecho de que a lo mejor estás realizando un hecho prohibido. Yo sé que en estos momentos me van a decir, no, no está prohibido, tan no está prohibido que por eso no hay sancionados, no hay gente que hubiera sido o sufrido consecuencias. Es más, porque para los propios estados, es decir, tanto para el estado de Morelos como para la Ciudad de México, hay ciertos acuerdos o ciertas conveniencias porque ya hubieran establecido a lo mejor algún convenio en donde se tratara de cerrar esto o porque podríamos llegar a la conclusión de que resulta demasiado complicado el controlar a estos contribuyentes y por esa razón hay una simulación hasta con cierta complacencia de las autoridades y en este caso de las de carácter local. Pero esto ha ocurrido tradicionalmente con todas las contribuciones. ¿En qué consiste la ilusión? Precisamente en moverse
de suerte que el impacto tributario llegue de forma directa al contribuyente. Eso es la elusión. Y más aún, si está basada en normas que son vigentes y no se les está irrumpiendo, entonces no tendré ningún problema. Efectivamente, la Ciudad de México, por ejemplo, en este aspecto ha realizado una serie de propuestas, de actos para tratar de controlar el que no se le vaya la contribución local. Sin embargo, hasta dónde lo ha logrado, honestamente creo que no ha sido pues altamente impactante como lo hubiera deseado. A partir de aquí entonces ya podemos identificar estos conceptos y ya podemos entonces decir, ¿qué pasa cuando realizamos un acto y este acto se está revistiendo de cierta imagen que no coincide con la realidad? Eso se va a O sea, llamar. tiene una apariencia contraria a la realidad. Efectivamente, efectivamente. Bueno, tú conoces a Moni Galindo. Dice la doctora en una forma bastante didáctica, es un lobo vestido de oveja, ¿sí? Porque da la imagen de ser una oveja, cuando en realidad es un lobo. ¿Y qué se está comiendo? El impuesto. Esa es la parte bonita. ¿Cómo ves, Carlitos? Oye, cuando hablamos, Jesús, de un negocio simulado, porque no es una duda, sino es una inquietud, debe haber un acuerdo de llevar, de simularlo, o sea, tiene que haber como que la autoridad tendría que desentrañar, desmenuzar cuál fue la verdadera causa eh, que llevó a tratar de aparentar o tener la apariencia generada en ese negocio. O sea, esa tarea es muy complicada para la autoridad, ¿no? Tener que demostrar eso, o sea, porque ya sabemos que no existe, no sé, tú dime con tu experiencia de que es algo distinto de cómo en realidad apareció. Sí, fíjate que de hecho tenemos ya, y podemos decir que es de explorado derecho, el acto de simulación. El Ujú. Código Civil Federal define un acto simulado cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Y esto ha sido estudiado ya desde hace muchísimos años, en donde algunos estudiosos doctrinarios de la materia dicen, pues la simulación es una declaración de un contenido de voluntad no real emitido conscientemente o concertado entre las partes para producir, ojo, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel al que realmente se ha llevado a cabo. Por lo que podríamos decir que es una declaración que no exterioriza la voluntad real del acto jurídico. ¿Por qué? Porque la intención es engañar a terceros. Entonces, cuando me haces este planteamiento, oye, la autoridad tiene una tarea sumamente compleja, sí, pero debo Sí, decir que no es una tarea nueva, porque si tú recuerdas el artículo 213 de la ley del impuesto sobre la renta, la que estaba vigente, por ejemplo, en el año 2006, 2007, 2008, tiene un antecedente bien interesante, porque hubo una entidad que en aquel año 2008 se dictamina y hay un contador que hace su dictamen muy bonito, todo como es habitual. Y en el año 2012 la autoridad revisa el dictamen y entonces llama al dictaminador, a ver, tráeme tus papeles de trabajo, vamos a revisar. Porque esta entidad tuvo una fusión anterior. Y entonces, derivado de ello, determinan créditos y llegan a la conclusión de que hubo actos jurídicos simulados. Obviamente todo esto se va primero a la defensa en el ámbito administrativo y posteriormente pues llegan a solicitar el amparo. Solicitan revisión de amparo, etcétera, y al final llegan a una conclusión. Los juzgadores dicen efectivamente el empresario o los empresarios jugaron con las figuras jurídicas.
Esta disposición que estoy citando del artículo 213 de aquel año 2008, de aquel año 2012, tiene su equivalente en nuestra legislación en el artículo 177. Entonces, en el año 2014, cuando se tiene esta disposición, las autoridades emiten también una resolución miscelánea, una regla de resolución miscelánea, donde señalan que aun cuando la regla dice que solamente entre partes relacionadas del extranjero, lo van a aplicar a entidades que sean partes relacionadas nacionales. Eso, por supuesto, conlleva también a medios de defensa que dejan en claro que no pueden Ujú, a la disposición y además la regla bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de la ley. Aquí hay una violación a distintos principios y entre otros, por supuesto, el de reserva de ley, el de supremacía de ley. Entonces, para ello viene una reforma también del año 2022 que fue quizá un tanto sonada con este artículo 42B, que ya sale de la ley del impuesto sobre la renta para irse a Código Fiscal ujú, de la Federación, pero que tiene también un objetivo específico. A todas las disposiciones recaudatorias que les aplique, la autoridad administrativa supletoriamente aplicará este 42B. Y ese 42B refiere que las autoridades fiscales, ujú. como resultado de su ejercicio de facultades de comprobación, este requisito número uno, tiene que haber ejercicio de facultades de comprobación. Bueno, podrán determinar la simulación de actos jurídicos, pero exclusivamente para efectos fiscales. Fiscales. Ujú. Así es. Y entonces, la propia Es, norma, sí, 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 adelante. es un contexto muy complicado porque hombre, estamos viendo estas cláusulas anti-elusivas, Así así es. podríamos decirlo, especiales, o la limitación de beneficios. Es más, el uso de las presunciones permanentemente, como el 69B, o sea, Así es. el criterio de la realidad económica es tratar de siempre la autoridad pensar que el contribuyente está encubriendo la verdadera naturaleza de la operación, o sea, la motivación o el propósito por lo cual llevó a cabo el acto jurídico es para ahorrarse el pago de los impuestos. Sí. ¿No? ¿No? Este contexto, ¿sí? En el cual hemos estado, por supuesto, inmersos en este papel de la autoridad. O sea, ya cuando la autoridad llega, empieza a cuestionarte tratando de que, pues como hay normas generales y antiabuso, pues simplemente dice, bueno, pues la operación del contribuyente no tiene una razón de negocios y solo está generando un beneficio fiscal, por lo tanto, eh, voy a recaracterizar el acto jurídico o el beneficio, pero eso lo está haciendo permanentemente, Jesús, en todo, eh, está de alguna manera, eh, y nos obliga a Claro. meternos a un sistema de gestión, de cumplimiento permanente de evitar que la decisión que tomemos tenga solo el propósito del ahorro fiscal y no la realidad económica de cada acto de negocio que hace el contribuyente. Pero además, fíjate, conlleva la carga de la prueba, que ese es uno de los elementos bien interesantes, pero que además lo podemos observar en el documento que emitió la OCDE en el año 2013 respecto de la erosión de la base y el desplazamiento de utilidades. Ujú, Porque ujú. cuando emite el segundo documento que le denomina 15 acciones contra las BEPS, ahí vierte precisamente la intención. Dice la OCDE, se tiene que hacer un cambio en la estructura de principios generales del derecho. Ah, caray, a ver, explícame eso, ¿no? Porque de hecho cuando leemos esta parte, se tiene que modificar la estructura de los principios generales del derecho. Y la propia OCDE pone
un ejemplo al señalar, bueno, pone varios, ¿no? Pero al señalar, después de un periodo, que puede ser de un año, por ejemplo, en México, de ejercicio de facultades, cuando llega a los tribunales, el contribuyente le revierte la carga de la prueba a la autoridad y ésta está incapacitada para poder probarlo. Y por lo tanto, todo ese trabajo que realizó de fiscalización se pierde. Vamos a poner un ejemplo. El Seguro Social llega a revisar a un patrón que tiene a diversas personas a las cuales les da un tratamiento fiscal llamada asimilados. Y como son personas físicas, el Seguro Social documenta y dice, estos señores son trabajadores, por lo tanto, me los aseguras. Y el patrón dice, está bien, no te preocupes, nos vemos en el tribunal. Y cuando llega al tribunal, dice en los términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, niego lisa y llanamente que sean mis trabajadores. Con ello le revirtió la carga de la prueba y entonces ahora el instituto tiene que probar que son trabajadores. ¿Cómo lo va a hacer? Está imposibilitado. Entonces, ese trabajo que tuvo inicialmente el contribuyente, el supuesto patrón, para tratar de desvirtuar la relación laboral, ahora lo tiene en los tribunales la institución y no puede probarlo. Y entonces viene una sentencia favorable para el supuesto patrón, liberándolo de esa carga. Este es un ejemplo entre muchos de aquellos que cita la OCDE para decir, entonces ahora, ¿qué necesitamos? Que la carga de la prueba recaiga en el propio contribuyente. Así es. Estas presunciones. O sea, es increíble. Ahora, sí creo que, que las empresas deben desestablecer inminentemente un sistema de gestión de cumplimiento, porque tiene la ventaja de acreditar, por ejemplo, la buena fe y una diligencia por parte de la empresa. Yo ya a niveles, bueno, no a niveles, me parece que una recomendación, salvo lo que tú opines, es, tenemos hoy, sí ha funcionado de alguna manera, tratando de que la autoridad vaya reconociendo que el contribuyente actúa de buena fe y está cooperando, ¿sí? Y una forma de demostrarlo es, tenemos inclusive la norma, ¿cómo se llama? Es una norma, ¿no? ISO, ¿no? Esa, La creo nueve que mil la 10, ándale, 19602, algo así, algo así, sí. donde es una norma certificable que indica que las empresas tienen la necesidad de materializar determinados riesgos y consecuencias de todos los actos jurídicos que realizan para evitar que los actos sean simulados o que carezcan de una realidad económica. O sea, y eso, pues a partir de esta realidad, pues me parece que, y eso, si le agregas usar precios de mercado, me parece que tendríamos un mejor encontronazo con la autoridad. Definitivamente sí. Bueno, de hecho es que lo que estás dando es la preparación para la lucha, porque al final estamos en una lucha constante frente a una autoridad que en su momento no se tienta el corazón para extraer de la riqueza de los particulares la mayor cantidad y con presunciones que efectivamente en muchos de los casos los legisladores le están dando cada vez mayores posibilidades y que si bien puede estar justificado en una exigencia de carácter internacional que puede estar dado también por la presión de organismos de carácter internacional, también es cierto que afortunadamente hoy tenemos de nuestro lado a los derechos humanos y tenemos Sí. toda una serie de normativas que también el empresario puede hacer uso de ellas de manera preventiva, pero posteriormente cuando ya se enfrenta en una lucha frente a un tribunal, ya estamos hablando de tener una armadura dispuesta y puesta para ganar. Y además, aquí la queja permanente del contribuyente es que la autoridad de manera arbitraria, sobre todo, lo hemos escuchado mucho, en el mes de diciembre, por ejemplo. El empresario dice, no quiero pagar muchos impuestos como lo decimos normalmente, y Uh -huh. entonces se empieza a meter, por supuesto, empieza a inflar deducciones,
fuera de un contexto, de una razón lógica, ¿sí? Y entonces, pues la autoridad dice de entrada, en diciembre no pudiste, no puedes meter costo pues, de lo vendido porque no vendiste la mercancía, no metiste inversiones porque ya en diciembre ya no son meses completos. Todo lo que metas, todo lo que infles de deducciones en el mes de diciembre son gastos y están sujetos a que yo ya de entrada voy a rechazar si no hay contrato, si no hay fechas ciertas, si no hay elementos. Y ese tema de la carga de la prueba, híjole, pues de alguna otra manera evita ese tema de la presunción, pero si nos vamos a la norma general antielusión, pues a lo mejor podríamos decir que nadie va a meterle gastos innecesarios para perder, nadie va a jugar en este negocio para perder, y entonces dice la autoridad, nadie lo haría dentro de un parámetro de realidad económica y por lo tanto, todo lo que el empresario pudiera hacer en materia de deducciones en el mes de diciembre es simulado y carece de razón de negocios. Pero fíjate, aquí lo bonito es que la propia norma sí le dice a la autoridad, si tú identificas el acto simulado, tienes que decir cuál es y tienes que señalar cuál es el Sí, efectivamente celebrado. Pero además tienes que cuantificar ese beneficio fiscal sí, obtenido por virtud de la simulación y tienes que señalar cuáles son los elementos por los que determinaste la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto. ay, es que me encanta el tema porque pudiéramos, a ver, vamos a ponerle continuará, porque me encanta, pudiéramos hacer un análisis donde hablamos de una presunción por parte de la autoridad en un 69B, que Sí, es un tema de una norma de procedimiento que lo que hace es que faculta a la autoridad a a cuestionar la existencia del acto jurídico. ¿Sí? correcto, O sea, que existe. Obviamente, si no lo existe, pues simplemente apaga el switch. En una norma general antielusión, el acto existe. claro, O claro, sea, no es un tema de 69B que en donde ahí simplemente ahí lo que se hace es que obviamente se pelea el tema de la existencia, ¿sí? Para efectos obviamente fiscales, ¿sí? Eh, 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 en el tema de la simulación, más bien es la carga tiene que ser por parte de la autoridad, pero el acto existe, sin embargo, tiene el propósito de tapar la realidad o simple y sencillamente existe por una sola razón, tener un beneficio fiscal mayor o igual a un beneficio razonablemente económico. Y así es, eso cuantificado, comparado, la autoridad tendrá que probar que el contribuyente siempre le apostó más a tener un beneficio. Es más, si no hubiera tenido un beneficio fiscal mayor o igual, no lo hubiera realizado. efectivamente, efectivamente. Aunque fíjate, bueno, como lo dices, el tiempo nos consume, pero la simulación la tenemos clasificada desde una relativa y una absoluta. Y en la absoluta hablamos de la Ujú. inexistencia, pero en la relativa hay una existencia que finalmente tiene otra imagen. Esa es también una Sí, parte bien sí, interesante. Juris Tantum. Y son las 2 de la tarde. Pero a ver, entonces, mi querido maestro, mi querido Jesús, dame unas pequeñas conclusiones de esto. Por supuesto, pues sabemos que estamos inmersos en esta posibilidad de que la autoridad, pues por supuesto, pues nos cuestione, o sea, cuáles son, puede haber obviamente consecuencias penales en caso de que la autoridad concluya, ¿no? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Que hubo uno o más operaciones simuladas, o sea, si Así hay un es, tema de una consecuencia penal, ¿no? Eso es lo que me dijiste. así es, Y puede el SAT inclusive calificar de delito un hecho o un contrato cuando llega a la conclusión
ella tendría que probarlo, ¿sí? Que llega a la conclusión de que se trata de un acto jurídico simulado, ¿no? Entonces, pues simplemente nada más cuidar que, em, eh, pues, que las empresas no se ubiquen, em, pues, en esta posibilidad que tiene la autoridad, no solo de recaracterizar el acto, sino que darle efectos de delito fiscal, ¿no, Jesús? Desafortunadamente sí, por lo cual en algunas ocasiones yo sí recomiendo consulta a la persona que tiene el conocimiento dentro del ámbito penal, que es el abogado penalista, y que a la mejor va a ser a quien le va a tocar defender ese asunto frente a la Ujú. fiscalía y frente a sus asesores jurídicos o victimales, que son los señores abogados del SAT. Sí, 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 sí. Ay, pues nos tenemos que ir, pero prométeme que vamos a continuar con con conversatorio 2. Amigo, ya sabes que Continuará porque es un agasajo, porque además de agradecerte, además reconocerte tu gran trayectoria profesional, aprendemos mucho. Así que gracias, Jesús, obviamente por haber aceptado estar aquí. Jesús Fidel Hernández Rodríguez, como ustedes saben, trabaja ya hace muchos años y por supuesto, mira, ahí tenemos un reconocimiento. Ahí tenemos un pequeño, obviamente, reconocimiento sobre todo a tu persona y a esta gran institución, por supuesto, de gran prestigio, que es un referente en materia tributaria como es el ICEF, ya hace muchos años, por supuesto. Entonces, traemos aquellos ayeres y me da muchísimo gusto que estés aquí en tu casa, ¿sí? gracias. Obviamente, reconociendo, valorando y, por supuesto, protegiendo aquellos ayeres que hicieron posible que hoy estemos presentes tú y yo. Así que Muchísimas gracias, gracias, amigo. Jesús. Gracias, le mandamos un abrazo. Gracias a don Jesús, por supuesto, Hernández, que estuvo aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Muchísimas Gracias. gracias y nos vemos próximo miércoles, ya saben, aquí. Muchas gracias, Abrazo. gracias, gracias.